Ahí va. Bueno, entonces, eh, dejando por un momento de lado el tema de la combinatoria que estuvimos charlando al principio, lo que me gustaría compartirles hoy es el tema de funciones, ¿sí? Otra cosa que me olvidé decir y no lo dije era, eh, más que nada para que sepa Charlie que recién se nos une, que yo también estoy los días martes, pero los días martes estoy muy temprano, no sé si les servirá. Mm. Los días martes estoy de 9 a 10 y 20 de la mañana. Em, y los días martes hacemos consultas en cualquier momento de todo tipo. Fue lo que habíamos, si quieren, el contrato didáctico que habíamos hecho al principio con los presentes era, bueno, dejemos el día martes para dudas de lo que sea, en cualquier momento. No seguimos un orden especial. Y dejemos los días miércoles, ya que es un poquito más tarde, donde puede venir más gente, a, dejemos este día para dudas, eh, perdón, para un recorrido más tranquilo, ir unidad por unidad. Y como ya tuvimos hasta ahora, ahora les digo cuántas clases, fueron, hasta ahora tuvimos 5 clases los días miércoles. ¿Sí? Entonces justo estábamos por arrancar la unidad 5, casi que vimos una unidad por cada clase. ¿Sí? Entonces quedando el 17 y el 24 y el día de hoy, llegamos incluso hasta la unidad 7 tranquilamente. Eh, También quiero dejarles, y esto lo aclaro, el espacio de consultas generales acá, los días martes, obviamente. Eh, Estoy a disposición de ustedes, no al revés, pero creo, como al menos aparecida por ahí también Mailén, diciendo, ¿no? Que sí, tiene problema con las últimas 3 unidades y tal cual, es entendible. Eh, Veo que justo se fue Mailén, espero que pueda volver a entrar, pero bueno, si no le quedará el video. Eh, entonces, funciones. ¿Qué es una función? Bueno, una función lo pueden pensar como un mecanismo o una caja que tiene entradas y salidas. Pueden pensar que tienen una caja que tiene una entrada, una salida. Yo voy a ingresarle algo por acá, va a salir algo por acá. ¿Sí? Una entrada y una salida. Por ahora, pensemos en las funciones que son este bicho y lo escribo si quieren. Las funciones son mecanismos que tienen entradas y salidas, pero tienen que cumplir algo para que lo llamemos función. Eh, ¿Y qué tienen que cumplir? Bueno, tienen entradas y salidas, ¿no? Bueno, pero entonces puede entrar cualquier cosa, puede salir cualquier cosa. No, justamente lo que decimos es, eh, cada entrada tiene que tener una única salida. ¿Sí? Cada entrada tiene que tener una única salida. Entonces, nosotros vamos a estar estudiando las funciones que tengan como entradas y salidas los números. ¿Sí? Fíjense que esta definición de función puede ser incluso sin números. Puede ser que yo le ingrese una pelota y me salga una caja. Y puede ser que yo le introduzca una pirámide y me salga un círculo. Es bastante abstracto esto. Bueno, no nos vamos a meter en lo abstracto. Nosotros vamos a concentrarnos en las funciones que le ingresan numeritos, les pasa algo y se transforman en otra cosa, o me devuelve otro número la caja. Entonces, imagínense, yo tengo el siguiente listado. Al uno lo ingreso y sale un 2. Al 2 lo ingreso y sale un 3. Al 4 lo ingreso y sale un
5. Esto de acá, ¿puede provenir de una función? ¿Ese listado? Que entra el 1, sale el 2. Entra el 2, sale el 3. Entra el 4 y sale el 5. ¿Podría ser considerado de una función? ¿Qué tenía que cumplir? Que cada entrada tiene que tener una única salida. Si yo estoy diciendo que acá tengo las entradas y acá tengo las salidas, ¿se contradice eso? ¿Qué creen? La entrada 1, ¿qué salida tiene? El 2. El 2. ¿Tiene alguna otra salida además del 2? No, no, No. porque lo único que aparece acá es, dice, bueno, agarra el 1, ¿quién sale? El 2. ¿Aparece de nuevo el 1 con otra cosa acá? No. ¿O aparece otra flecha que me diga otra cosa? No. Entonces, la única salida que tiene el 1 es 2. Por ahora va bien. La única salida que tiene el 2, ¿quién va a ser? El 3, ¿no? Y así, el 4, la única salida que va a tener, el 5. Cada una de estas entradas, el 1, el 2, el 4, tuvieron una única salida. ¿Sí? Ahí se nos reincorporó Mailen. ¿Qué tal? Eh, justo seguro se le cortó internet o algo. Eh, nada, lo que estuvimos diciendo hasta ahora es la pequeña introducción a funciones y la tenemos escrita ahí a la derecha. Son estos mecanismos o cajas con entradas y salidas. Y lo que tienen que cumplir para ser llamado función es que cada entrada tiene que tener una única salida. Entonces, acá hicimos un listado y lo estuvimos analizando a ver si podía o no provenir de una función. Y lo que observamos es que el 1 tenía como única salida el 2. El 2 tenía como única salida el 3. Y el 4 tiene como única salida el 5. Esto bien puede provenir de una función. ¿Sí? Este listado puede provenir de una función. Bueno, pero ¿cómo sería un ejemplo donde no podría provenir de una función? Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo ponía lo siguiente acá? ¿Qué pasa si yo ponía 2, 6? ¿Esto puede provenir de una función? No, creo que no. ¿Qué te hace sospechar que no? Porque Más allá de que yo dije, vamos a ver un ejemplo donde por ahí no. no, Más allá de que yo dije eso. Eh, ¿Qué pasaba? No tenían que tener una entrada, dos salidas distintas, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, acá, ¿hay alguna entrada que tenga dos salidas distintas al mismo tiempo? Y yo ahí veo que el 2, la entrada 2, aparece acá y aparece acá. Y le salen dos cosas distintas al mismo tiempo. Entonces imagínate que vos sos una máquina y te dan un listado de instrucciones. Y te dicen, si te ingresan el 2, devolverles el 3. Si te ingresan el 4, devuelve el 5. Si te ingresan el 2, devuelve el 6. Entonces a mí me agarra un ataque. Digo, ¿y pero qué hago con el 2? ¿Le doy el 3 o le doy el 6? Las dos cosas, ¿qué hago? Me ingresaron el número 2. ¿Qué devuelvo yo? ¿El 3 o el 6? ¿O las dos? Bueno, ese es el problema. ¿Sí? La máquina no sabría qué hacer acá o se confunde o hace cualquier cosa. A esto no llamamos función. ¿Sí? Esto no podría provenir de una función. Este listado no podría provenir de una función. Uno puede establecer esta relación entre estos números si quiere. No, no habría ningún problema. El tema es que, y Mailensi dice, el 2 tendría el conflicto. Eh, Uno puede establecer esa relación ahí con las flechas entre esos números. Lo único que pasaría es que no lo llamamos función. Porque para que sea función tiene que pasar eso.
que cada entrada tenga su única salida correspondiente asociada. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Ahora, lo que me gustaría agarrar es algún ejercicio del trabajo práctico para ir descubriendo qué herramientas necesitamos para hablar de las funciones. ¿Sí? Ahí voy a traer... un momento. Acá. Bueno, antes de eso voy a mencionar, antes de traer la actividad, em, vamos a traer la actividad. Vamos a traer la actividad. Este es un enunciado muy largo. Este creo que va a ser más amigable. Miren, es la pregunta 8 del trabajo práctico 2. Ahora lo comparto acá si lo ven. Bueno, justo usan mi nombre acá en el ejercicio. Dicen que yo al parecer vendo motos. Eh, entonces, me dicen que hay una fórmula. Uf, bicho feo. No se preocupen. Quedémonos con la palabra fórmula. Me dicen que hay una fórmula que permite determinar el sueldo mensual que cobra Juan por su trabajo, donde X es la cantidad de motos que vende por mes. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Y ahí aparecen, ¿no? Varias opciones. Si Juan vende 10 motos, cobra tanto. Si Juan no vende motos, cobra 1500. Si Juan vende una moto, cobra 60.000. Y aparece a lo último un jeroglífico raro, F paréntesis 0 igual 61.500. Bueno, necesitamos ahora deducir qué son estos jeroglíficos, qué significan, y vamos a ello. Más allá de que sepamos cuál es la opción correcta, esto lo saqué de un compañero que ya lo había resuelto, eh, tenemos que terminar de hacer que cuadren las cosas. En principio nos dicen que hay una fórmula. Bueno, la fórmula de una función, ¿sí? Si volvemos un momentito para atrás, acá a este pizarrón, vieron que yo les hablé de una caja que tenía una entrada y una salida. Bueno, ¿cómo es que una máquina agarra el 1 y lo transforma en el 2, por ejemplo? ¿Cómo es que agarra el 2 y lo transforma en un 3? Bueno, a ese mecanismo, a cómo transforma un número en otro, le solemos dar el nombre de fórmula. ¿Sí? Entonces, la fórmula sería el mismo mecanismo que transforma un número en otro. El mecanismo literal que transforma un número en otro con alguna operación, por ejemplo. Podría ser sumarle algo, dividirlo por otro número, ¿sí? Eso podría ser el mecanismo. Bueno, otra cosa interesante es que a estas cajas, a estos mecanismos, nosotros les solemos poner un nombre, una etiqueta. ¿Una etiqueta para qué dirán? Bueno, para distinguirlo de otras cajas, ¿no? Imagínense que tenemos varias cajas, varios mecanismos. Y yo quiero hablar del mecanismo ese que está ahí en el corner. Bueno, para no marearnos con indicarlo así con el dedo, le ponemos un nombre. El nombre más común para hablar de una función es una letra, que suele ser la F, de función justamente. Entonces, les podemos poner la etiqueta F, ¿sí? Le puedo pegar ahí la F al costado. Le puedo poner la letra G si quiero, ¿sí? Se suelen usar esas, la F, la G, la H. Uno bien podría usar la letra que quiera, ¿sí? La más común suele ser la F, ¿sí? De función. Para la entrada se suele usar bastante la letra X, ¿sí? Se suele usar bastante la letra T para hablar de las entradas, de tiempo. Y para la salida se suele hablar con la letra Y, ¿sí? O también, para hablar de la salida, aparece la siguiente escritura. La siguiente. F paréntesis X.
Y este es el bicho raro que aparecía en el ejemplo. F paréntesis X, lo único que dice eso es que yo ya le ingresé la entrada X a la caja F. Lo que significa esa escritura de acá es eso. Que yo a mi caja, que tiene una etiqueta F, le ingresé la letra X. Es el resultado de haber hecho eso. ¿Sí? Es lo único que significa. Que yo a la caja le ingresé lo que sea que es X. Bueno, entonces ahora, si volvemos acá, dicen que nos dan una fórmula. Y fíjense que la fórmula dice F paréntesis X. O sea, lo que yo obtengo de haber ingresado en mi caja, ¿quién? X. Bueno, pero ¿quién era X? La cantidad de motos que vende por mes. Si yo le ingreso a mi máquina la cantidad de motos que él vende por mes, ¿qué hace? Bueno, la máquina usa esta fórmula. El mecanismo es este mismo. Dice que a 60.000 le añade 1.500 por la cantidad de motos que él vende por mes. O sea, lo que podrían pensar es que él se lleva una comisión de 1.500 por cada moto. Si multiplica la cantidad de motos que él vende por 1.500, una forma de pensar eso sería, bueno, sería una suerte de comisión o plus que él se lleva por cada moto que vende. Y además le dan un sueldo base de 60.000. Eso es lo que él va a cobrar a fin de mes, supuestamente. Esa sería, si quieren, una forma de interpretar este mecanismo. Pero, por ejemplo, si él vende una moto, ¿es verdad que cobra 60.000? Si yo ingreso 1, yo ingresé 1, ahora la X adoptó el valor de 1. ¿Qué significa eso? La cantidad de motos que vende por mes. Si yo vendí una moto en el mes. Bueno, la fórmula me dice qué hacer. Yo tengo que hacer 60.000 más 1.500 por 1. ¿Y cuánto me da esta cuenta, gente? ¿Cuánto cobro yo? Recuerden que el punto era de multiplicar. A 60.000 le tengo que añadir 1.500 por 1. Ahí Mailén propone en el chat 61.500. No es 75. 70. Ojo que no. Esto no es 15.000, esto es 1.500. Le añadiste un cero de más, me parece. Sí, sí. 61.500, ¿no? Recuerden que pueden usar la calculadora, no teman, por favor. No pretendemos que sepan hacer sumas de números enormes, así mentalmente. Usen la calculadora, ¿sí? Tratemos de no depender de ella. Usémosla más como una herramienta de verificación. Pero les invito a usarla, ¿sí? Entonces, si yo vendo una moto, y me habían dicho, bueno, uno lo podía pensar de esa otra forma, ¿no? Si yo tenía un sueldo base de 60.000 y se me añade una comisión por cada moto que vendo, si yo solo vendí una moto, bueno, me van a dar 1.500 extra. Bueno, pero eso contradice este renglón de acá, ¿no? Porque acá me dice, si Juan vende una moto, cobra 60.000. Eso sabemos ahora que es falso, ¿no? En la opción C me decían que si yo vendía una moto, cobraba 60. No, pero ¿y mi comisión dónde está? Esto de acá, que yo recuadré, sería falso. Acá hicimos la cuenta de cuánto debería dar. Si Juan no vende motos, ¿cobra 1.500? ¿Qué creen? Me hace que no con la cabeza, pero duda. Y tal cual. ¿Por qué dudas? Habíamos dicho que había un sueldo base, ¿no? Y se me añadía la comisión. A pesar de que yo no venda motos,
voy a tener mis 60.000 asegurados, ¿no? ¿Y de dónde saldría? Bueno, en mi fórmula o máquina, ¿qué pasa si yo ingreso el cero? Bueno, sería la cuenta que hacer 60.000 más 1.500 por cero. Bueno, pero cualquier número por cero me da cero, ¿no? Entonces lo que yo obtengo por haber vendido ninguna moto va a ser 60.000. ¿Sí? Entonces, este de acá tampoco era verdadero. Y de hecho, con esa opción también descartamos la última, ¿no? ¿Por qué? Porque este renglón, este de acá, me estaría diciendo lo que yo voy a cobrar si no vendo ninguna moto. Bueno, pero acabamos de ver que voy a cobrar 60.000. No es verdad que voy a cobrar 61.500. Eso era si yo vendía una moto, ¿no? Entonces eso también es falso. Y la única que nos resta entonces es, si vende 10 motos, ¿es verdad que cobra 75? Bueno, vamos a ver. Si yo vendo 10 motos, ¿qué cuenta tengo que hacer? A mi máquina le ingreso un 10. Esto va a ser 60.000 más 1.500 por 10, ¿no? Vendí 10 motos ahora. ¿Y esto cuánto me da? Bueno, 1.500 por 10 me da 15.000, ¿no? A 60 le tengo que añadir 15.000. Y ahora sí es donde la compañera sospechaba, ¿no? Ahora sí a 60 le añado 15.000, tengo 75.000. Entonces sí, si yo vendo 10 motos, tiene sentido pensar en 75.000. ¿Sí? Los precios por ahí claramente van a estar desactualizados. Si alguien tiene un sueldo de 60.000, pobre, no va a llegar a fin de mes. Eh, Eso da cuenta también de la antigüedad de este ejercicio, ¿no? Hoy en día no hacemos mucho con esa cantidad de dinero, pero imaginando que esos eran los precios, eh, si vendía 10 motos, tenía 75.000. Bueno, entonces, este primer ejercicio, si quieren, de funciones nos permite ver cómo usar uno de estos mecanismos, una de estas fórmulas, ¿sí? Que describen lo que la persona gana a fin de mes en base a una cantidad de motos que vende. Entonces, hay algo que va a depender de otra cosa. ¿Qué va a depender de qué? Bueno, ¿va a depender la cantidad de motos que él venda de lo que él cobra o al revés? Lo que él cobra va a depender de la cantidad de motos que él venda. ¿Qué creen? De las motos que venda, ¿no? O sea, lo que él cobre va a depender de la cantidad de motos que él venda, tal cual. No sería al revés, ¿no? Porque si yo vendo, por ejemplo, lo estuvimos viendo, una moto, mi monto que voy a cobrar cambió. Si yo vendo ninguna moto, también cambia. Si yo vendo 10 motos, cambia. Entonces, hay algo que puede adoptar en principio cualquier valor, que es la cantidad de motos que yo venda. Un mes podría vender 20 motos, otro mes podría vender 50. En la vida real está bien que hay un cierto rango de valores esperados para lo que pueda vender. No voy a poder vender 1.000.000 de motos. Eh, pero si yo me desligo un poco del contexto, digo, bueno, nada me frenaría en principio. Si tengo el suministro de motos, yo podría bien vender 1.000.000 de motos, ¿no? O 2.000.000 de motos. Voy a cobrar una barbaridad, pero... Entonces eso sí, más o menos nos queda, que es que... Y lo escribimos. Lo que cobra va a depender de lo que... de la cantidad de motos que venda, ¿sí? Entonces es por eso que decimos que eh, X, que era la cantidad de motos que él vende, es la variable independiente. Y a lo que él cobre
¿sí? A la salida, a estos bichos que estuvimos calculando, que los podemos representar con la letra Y, lo que él cobra. Esto va a ser... ah, a ver, quiero tener esta flechita acá, así queda lindo también. Ahí va. Y, o lo que cobra, a esto lo vamos a llamar variable, depende. ¿Sí? Son muchas formas distintas de llamar a estas entradas y salidas. Lo que entra en principio puede ser cualquier cosa, lo que sale va a depender de lo que entró. Tiene sentido por ahí también, ¿no? Pensarlo en lo que va a salir va a depender de lo que le ingresé. Hay un mecanismo que transforma lo que entra en otra cosa, ¿sí? Y el mecanismo van a soler ser estas cuentas, ¿sí? O multiplicar, o sumar, ¿sí? O dividir incluso. Más que eso no, ¿sí? No, no van a ser cosas muy muy raras. Vamos a otro ejemplo, a ver. Vamos a esto. Y esto me da pie a introducir algo muy importante de las funciones. Y de hecho acá esto lo voy a sacar la opción correcta. No voy a hacer como esta que la dejé sin querer. Acá. Esta es la pregunta 9 de el trabajo práctico. Y se llega a leer, ¿no? Dice, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Y tenemos que indicar si es verdad que al ingresar el 4 sale un 0. Bueno, pero acá tenemos puntos ubicados en una especie de gráfico, ¿no? O de espacio que está como graduado. Bueno, ¿qué es esto? Acá es donde me da pie a hablarles de lo que es el gráfico de una función, ¿sí? Y para hablar del gráfico de una función, primero me gustaría decirles cuál sería la utilidad de un gráfico, de graficar una función. Y la idea es transmitir más rápido información. ¿Sí? Cuando uno, imagínense, tiene un listado muy largo de órdenes para hacer. Vieron que yo en el ejemplo anterior había listado, dije, bueno, a esta entrada le corresponde esta salida. A esta entrada le corresponde esta otra. Bueno, pero si tenemos un listado muy, muy, muy largo, interpretar eso rápidamente va a costar. En cambio, con el gráfico de una función, tenemos toda esa información más compacta, ¿sí? La podemos apreciar más rápidamente. Ese es el objetivo detrás de un gráfico de la función. Nos permiten también analizar eh, patrones que podamos ver, intentar predecir cómo se va a comportar algo en el futuro. Por ejemplo, no sé si recuerdan en la pandemia que siempre se hablaba de una famosa curva. Bueno, los gráficos de una función bien podrían ser una suerte de curva que haga algo así, por ejemplo. Entonces, si a mí me dicen que sobre el eje horizontal tendría representado, imagínense, el tiempo, y sobre el eje vertical tendría representada la cantidad de casos de COVID, como chilla la puerta. Si tenemos sobre el eje vertical la cantidad de casos y sobre el eje horizontal la cantidad de tiempo, o el tiempo, lo que yo sospecho con ese gráfico de ahí es que a medida que avanzo en el tiempo, cada vez parece haber más casos. No sé si lo pueden intuir con lo que estamos viendo acá, pero eso es lo que estaría tratando de transmitir, ¿sí? Y eso es lo que vamos a decir ahora sobre cómo graficar una función, ¿sí? Lo que uno podría estimar viendo acá, con esa curva, es que si pasa un poquito más de tiempo, yo me atrevo a decir que voy a tener más casos que antes. Yo puedo predecir. Y si tengo algún modelo del mecanismo que transforma un número en otro, podría incluso predecir con cierto grado de exactitud cuántos casos más tendré. Si yo conozco el mecanismo, la fórmula. ¿Sí? Entonces, es por eso que son realmente útiles las funciones. No solo nos permiten interpretar y transmitir información, nos permiten predecir. ¿Sí? Eso es crucial. Y no es siempre un tema con cierto grado de exactitud, ¿no? Hay cosas que se pueden modelar con 100% casi de exactitud, entonces se usan realmente para predecir cosas o para planificar. Entonces,
Ahora sí, lo que necesitamos antes que nada para entender cómo construir el gráfico de una función es lo siguiente. En principio vamos a ir ubicando puntos en el espacio. Ubicaremos. Ubicaremos puntos en el espacio. ¿Sí? Eso nos construye el gráfico de una función. Bueno, pero necesitamos coordenadas para ubicar los puntos. Bueno, ¿qué son las coordenadas? No sé si alguno alguna vez vio un tablero de ajedrez donde tienen sobre el eje horizontal letras y sobre el eje vertical números, o al revés, y les decían a ustedes A4, o incluso la batalla naval. No sé si alguna vez jugaron alguno de esos juegos, pero uno podía decirle al contrincante una letra y un número y ya sabía qué casillero mirar, ¿no? Un ejemplo sería, si tienen acá una grilla, tienen algo así, así y así. Tienen uno, 2, 3, A, B, C y D. Y yo les pinto esta de acá. ¿Cómo me nombrarían ustedes ese casillero que yo pinté? ¿Cómo me lo nombrarían? Mailén propone 2C. ¿Y sería lo mismo decir C2? Da igual, ¿no? C2 o 2C. Si yo les digo esas dos opciones, ustedes van a saber a qué casillero hago referencia, ¿no? ¿Cómo hicieron? Separaron en la columna del C, porque yo les dije la letra C, entonces miraron la columna del C, y después, como yo les dije el número 2, se fijaron en la fila del 2. Y donde se cruzaban esas dos cosas, este tenía que ser el casillero del cual me hablaban. ¿Sí? Esa es la idea detrás de las coordenadas. Ustedes podrían pensar en las coordenadas como esto que estamos mirando acá. Ahora, hay un pequeño problema, y es que para hacer gráficos de funciones, fíjense que vamos a tener, si quieren, un eje o sistema de referencia que se llama el eje cartesiano. Acá no va a haber números y letras, acá tendremos números tanto en un eje como en el otro. ¿Sí? Entonces tenemos que decidir un orden, porque antes daba lo mismo decir 2C que C2. Pero acá si yo les dijera 1, 2 o 2, 1, en este sistema de referencia me van a estar indicando dos puntos distintos. Yo a la primera de las coordenadas la voy a representar sobre el eje horizontal. Esto es por convención, ¿sí? Les estoy contando, esto es lo que solemos hacer, no tiene por qué salir de la intuición. Y sobre la segunda coordenada vamos a estar hablando sobre el eje vertical. Este sería el eje horizontal, este sería el eje vertical. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen el punto 1, 2, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir a la fila, a la columna, perdón, del 1. Me están diciendo que mire acá. Y si ahora me dicen, bueno, y la fila era del 2. La fila era del 2. ¿Dónde se cruzan esa columna con esa fila? Justo acá, ¿no? Este sería ese primer punto. Ahora, los puntos que están marcados no tienen esas coordenadas, ¿no? Bueno, ya hablaremos de los que están marcados ahí. En principio quería que entiendan cómo es que ubicamos los puntos en el sistema de referencia. Lo que nos falta decir es, bueno, cómo terminar de construirlo. Son puntos en el espacio que nos construyen el gráfico de la función y necesitamos coordenadas para ubicarlos. Entonces, ¿cualquier punto puede ser parte del gráfico de mi función? No, porque si no yo pinto todo y listo. Digo, esto es el gráfico de mi función. ¿Hay alguna restricción? Entonces, ¿dónde está la restricción? La restricción va a estar en la segunda coordenada. Las coordenadas de estos puntos que pertenezcan al gráfico de la función tienen que cumplir algo. La primera coordenada
Ahora muevo un poco esto así, mientras lo que quiero escribir. Lo dejo acá abajo. La primera coordenada se corresponde con las entradas de la función. Todo lo que pueda ingresarle yo, todo el número que acepte la máquina, lo puedo poner como primera coordenada. Y la segunda coordenada se corresponde con su salida. ¿Sí? Con su salida. O sea, yo, imagínense, elegí, bueno, voy a mirar la entrada 1. En este ejemplo que teníamos al principio, vamos a ver. Acá. El 1, 2. Lo que yo podría construir de acá, de este primer renglón, es el siguiente punto. Es el que tiene entrada 1, punto y coma, la salida 2. Si yo quisiera graficar esta función, tendría que construir estos puntos. Al 2, ¿quién le corresponde? El 3. Al 4, ¿quién le corresponde? El 5. Y ahora tengo que ubicar estos puntos en el espacio. Ahí tendría el gráfico de mi función. ¿Sí? Es solo eso. Entonces, mirando el ejemplo que nos dan, acá nos preguntaban lo siguiente. ¿Es verdad que al ingresar un 4 sale un 0? Al ingresar un 4 sale un 0. O sea, ¿quién entra y quién sale? Entra un 4, fíjense. Entra un 4, sale un 0. Esto lo podríamos traducir en que entra un 4, sale un 0. Bueno, y lo que tenemos graficado acá son todas las entradas con sus posibles salidas. Todos estos puntos que están marcados en azul acá me representan todas las entradas con sus posibles salidas. ¿Es verdad que si yo ingreso un 4 sale un 0 acá? ¿Qué nos diría, por ejemplo, este primer punto? Este de acá. ¿Qué coordenadas tiene? En el eje horizontal estoy en la columna del 1, ¿no? Entonces tiene el 1. ¿Y estoy en qué fila? ¿Estoy en la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3? ¿En cuál fila estoy? Para el primer punto ese que marqué ahí. ¿A qué altura estoy? ¿A la altura 0? ¿A la altura 1? ¿A la altura 2? ¿Arriesga? No, no. Cero. 0, ¿no? Estaría al nivel del mar. Es medio confuso siempre el tema del 0. Recuerden que acá, este 0 es tanto el 0 del eje horizontal como del eje vertical. Fíjense que acá ya está el menos 1. Estoy a la altura 0 acá. Lo que me dice este punto es que si ingresa un 1, sale un 0. De acá podemos deducir que si ingresa un 1, sale un 0. Y de este punto, ¿qué podemos observar? ¿Qué coordenadas tiene? La primera, ¿cuál es? Ingresa un 3, Ingresa un 3 y ¿quién sale? un 1. Un 1, ¿no? Está a la altura 1. Recuerden que la salida la pueden asociar si quieren con las alturas de los puntos. Entonces lo que me dicen esto, acá en este renglón, sería que ingresa un 3, sale un 1. Bueno, y así podríamos hacer con los demás. ¿Este a cuál está asociado? ¿A qué coordenadas? Ingresa un 5, ¿y quién sale? Bueno, la altura acá es 3. ¿Y este de acá qué nos dice? Bueno, este era el 2, 5. ¿Sí? Entonces acá lo que me dicen es que esta información está representada acá en este gráfico. Y yo no veo en ningún lado el 4, 0 acá. Yo veo el 1, 0, el 3, 1, el 2, 5 y el 5, 3. Que me digan esto significa que tendría que tener marcado qué punto. El que es el 4, 0. Bueno, el 4, 0 ¿está ubicado acá en algún lugar?
El 4, 0, ¿lo ven ubicado ahí en algún lugar? El que tiene 4, 0. Está acá. Este no estaba. Este sería el 4, 0. Bueno, pero no estaba, lo añadí yo. Y si lo tuve que añadir es porque no estaba en la información original en el listado de esta máquina. ¿No? No es algo que me daba la función. Lo añadí yo. Entonces esto es falso. Si me preguntasen, ¿esto es verdadero o es falso? Bueno, yo sé que esta información está presente, está acá en ese punto. Este sería verdadero. Si me preguntasen si esto es verdadero, también sería verdadero, porque el punto ya lo tenía ahí marcado, lo ubicaron. ¿No? Pero bueno, lo más complicado de graficar una función suele ser eso, ubicarse en el espacio, ¿sí? Recuerden que cuando les hablen de coordenadas, la primera hace referencia al eje horizontal y la segunda coordenada hace referencia al eje vertical. ¿Y qué es cada cosa? Bueno, la primera coordenada es cualquier entrada, ¿sí? que acepte la función. Pero lo que tiene que tener como segunda coordenada es la salida correspondiente. Acá dicen que si ingresa un 2 sale un 5. Si ingresa un 5 sale un 3. Si ingresa un 3 sale un 1. Si ingresa un 1 sale un 0. Es solo eso. ¿Sí? Hay otros ejemplos, como esto de acá, en la pregunta 10, donde tenemos que indicar de nuevo verdadero o falso. Y me da pie también a introducir otra cosa sobre funciones, bastante importante. Que van a ver es solo una aclaración, es como nombrar algo de lo que ya estuvimos hablando. Fíjense que nos piden indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Dicen, la imagen de la función representada a continuación es este conjunto. Bueno, nos detenemos ahí un momento. ¿Qué es la imagen? Bueno, ahí les digo. La imagen de una función es el conjunto de todas las salidas posibles. ¿Sí? A los conjuntos los podemos marcar con las llaves, ¿sí? Las llaves pueden ser estas bolsas, que adentro tienen elementos, ¿sí? En este caso van a tener números, ¿sí? Porque todo lo que está entrando y saliendo van a ser números. Bueno, entonces, en este listado de todas las posibles salidas, vamos a tener números. Pero es verdad que acá todas las posibles salidas fueron el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Qué nos dice esta información de acá? Este gráfico. ¿Es verdad que salieron todos los números del 1 al 5? ¿Qué entra? ¿Qué sale? Me dicen no, no. ¿Cuál falta? Para que me digas que no son esos, sospecho que decís, bueno, acá falta alguno. ¿Cuál faltaría? Las salidas que eran, acuérdense que lo pueden asociar a las alturas de los puntos. ¿Tenemos cubiertas todas las alturas del 1 al 5? Fíjense. Ya me dicen que no muchas veces. No, 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 no. Bueno, pero ¿cuál falta? Díganme uno que falta. ¿Qué altura me falta ahí? Ah, proponen dos alturas que faltan. La compañera Mailen dice, bueno, acá te falta la altura 3 y la altura 4. Y tiene razón la compañera, ¿no? No hay ningún punto ubicado a esa altura. ¿Lo pueden llegar a ver? No hay ningún punto ubicado a esa altura. Donde sí tenemos puntos es ubicados a la altura 2, ubicados a la altura 1 y ubicado a la altura 5. Entonces lo que decimos es que la imagen se suele abreviar como im, pero voy a escribir imagen, de la función f, le podemos decir f, va a ser igual a, en este caso, ¿qué alturas teníamos? Bueno, teníamos la altura 1
la altura 2 y la altura 5. Y lo escribimos así. Es un listado de estos tres números. ¿Sí? Solo eso. Ahora, bueno, y 4 también faltaba, ¿no? La altura 3, la altura 4, esos dos. Bien. Eh, entonces, ya podemos afirmar que esto sería falso, ¿no? Porque acá nos decían que eran del 1 al 5 inclusive. Y nosotros sabemos que la imagen no tiene ni al 3 ni al 4. Entonces esto sería falso. ¿Sí? Y como la imagen, que habla de todas las posibles no sé qué, hay otro conjunto que tiene una definición parecida, que es igual de importante, que es el dominio. El dominio de una función es el conjunto de todas las posibles entradas, no salidas. ¿Y cuál será acá el dominio? Ya que estamos, aprovechemos el ejemplo. ¿Cuáles son todas las posibles entradas? Todas las posibles salidas las mirábamos con las alturas de los puntos. ¿Y cómo hacemos para saber todas las posibles entradas? ¿Las entradas sobre qué eje estaban representadas? Sobre el eje horizontal. Entonces, ¿cuáles son todas las entradas posibles que hay acá? Pregunta. Para la entrada 1. Para la entrada x igual a 1. ¿Quién es su salida? Bueno, me fijo sobre esta columna si hay algún punto. Acá hay un punto. Bueno, ¿en qué fila está? Está en la fila 2, ¿no? Bueno, lo que me dice ese punto de ahí es lo siguiente. Que si ingresa un 1, sale, ¿quién? Un 2. O sea que el 1 es una posible entrada. Acá, ¿quién entra y quién sale? Entra el 3 y sale un 1. Acá, ¿quién entra y quién sale? Acá entra un 5 y sale un 2. Acá, ¿quién entra y quién sale? Entra un 2 y sale un 5. Entonces, ¿cuáles fueron las posibles entradas? Las tengo en las primeras coordenadas, ¿no? ¿Y quiénes son? Bueno, tengo al 1, al 5, al 3, ¿alguna más? Al 2. El 4 me faltaría, ¿no? Si quisiera poner todos los números enteros o naturales. En principio de los que figuran acá. Opa. Entonces, el conjunto de todas las posibles entradas va a ser dominio de f va a ser igual a quién. Bueno, teníamos el 1, el 2, el 3. Y el 5, ¿no? Me faltaría el 4. Ven que no es muy raro, es solo nombres de cosas que más o menos ya sabíamos ubicar. Toda la información que nos den, si nos dan un gráfico, nos dice algo. Hay que saber reconocer qué información nos da. Nada más. ¿Sí? Lo que por ahí va a marear es eso, el cómo ubicar bien estos puntos, qué coordenadas tienen. Pero si más o menos esta idea de las coordenadas la tienen, el resto es solo nombres. Dicen, ah, bueno, me dan estos puntos. Listo, yo ya sé qué pasa. ¿Sí? Sé que si entra tal cosa, sale tal otra. Me fijo cuáles son todas las entradas, tengo el dominio. Si me piden cuáles son todas las posibles salidas, sé que tengo que mirar las alturas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente?
pasa si tenemos... El siguiente ejercicio es este de acá, que nos dice que hay que observar una tabla de valores. Ya, fíjense. Y nos dicen, bueno, ahora indique la respuesta correcta. Ya saben cuál es, pero vamos a ver por qué es. La tabla de valores precedente corresponde a una función, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. ¿Qué significa esto? Que el dominio sea el conjunto de los números reales. Que como entrada posible le puedo ingresar cualquier número de la recta numérica. ¿Sí? Si nosotros pensamos que acá está el 0, y acá está el 1, el 2, podría ingresarle cualquier cosa. E incluso los números que están entre el 0 y el 1. El 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, todos. Incluso aquellos que no puedo escribir como fracción. Bueno, ahora me dicen, ¿con cuál de los números? Y también los negativos, también para el otro lado. ¿Con cuál de los números debe completarse para que la función resulte ser inyectiva? Bueno, esto es lo que no habíamos discutido hasta ahora. ¿Qué significa que sea inyectiva? Y es una pequeña aclaración de nuevo. No tienen por qué memorizar todo esto, sí ténganlo anotado en algún lado. Todo lo que estuvimos haciendo, todo lo que vienen trabajando, lo pueden tener en el momento del examen. Recuerden. Los invito de hecho a hacerse mini resúmenes de cada cosa, temas específicos. ¿Sí? Entonces, para que sea inyectiva, una función es inyectiva si ocurre que ninguna entrada comparte salida con otra. ¿Sí? No sé si se llega a apreciar lo que estoy diciendo acá. Vieron que teníamos listados de entradas y salidas. Bueno, ninguna entrada comparte salida con otra entrada. Si quieren lo aclaro, con otra entrada. Imagínense que yo tengo la primera entrada y la segunda entrada. Bueno, no van a compartir la misma salida. Y eso no pasa con ninguna de las entradas que tengo. Sino no hay ningún momento en el que dos entradas tengan la misma salida. Bueno, entonces, acá, en esta primera columna, o segunda, como la quieran mirar, me dicen que si ingresa un 43, sale un 12. ¿Sí? Acá me dicen que si ingreso un 17, sale un -2. Acá me dicen que si ingresa un -15, sale un 17. Y acá es lo que tenemos que llenar nosotros. Bueno, yo lo voy a escribir como un listado, porque a mí no me gusta como cuadro. Yo sé que si ingreso al -43 me sale un 12. Si ingresa un 17, me sale un -2. Si ingresa un -15, sale, ¿cuál era? 17. Bueno, y la pregunta era con qué llenar al 18. Si yo le ingreso un 18. ¿Qué pasa si yo elegía la primera opción, el -2? ¿Qué problema hay acá? Si yo elegía la opción A. ¿Qué falla? Comparte con otra entrada. ¿Con cuál? Con 17, ¿no? Porque acá dice el 17 tiene salida -2. Bueno, pero acá el 18 ahora tendría también salida -2, ¿no? No sé si lo pueden apreciar. Eso estaría pasando, ¿no? Tanto el 17 como el 18 estarían compartiendo una salida. Bueno, pero a eso no lo llamábamos inyectivo. Entonces este no es. Bueno, ¿y qué pasaba si yo ingresaba el 12? Algo similar, ¿no? ¿Con quién comparte ahora? Con el -43. Y no queríamos que ocurra eso, para que resulte inyectivo, ¿no? Bueno, y así es como por descarte sacamos al 12. Lo mismo iba a pasar con el 17, ¿no? Porque si yo ingreso un 17 acá, lo comparte la salida con el -15. Entonces la única que me queda es que sea 16.
porque 16 no está entre las posibles salidas que ya tenía, ¿sí? Entonces no va a ser compartido con otra entrada. Esto es lo más raro que les puede llegar a aparecer sobre funciones, ¿sí? Hablar de inyectividad de funciones. Después hay otro tipo de ejemplos sobre los mismos gráficos. Van a ver que tienen un montón de conjuntos de los cuales hablar. Eh, tienen un conjunto. En total son 7 los conjuntos, ¿sí? Hoy ya creo que si les nombro todos estos conjuntos así rápido, rápido, no sé si sea muy buena idea. Podríamos intentar hacerlo, así cubrimos todos los conjuntos posibles de los cuales les pueden hablar. Pero vamos a ver. Creo que en 10 minutos podría llegar a mencionarlos. Ya vimos 2 de ellos, o sea, nos faltaría ver 5. Los conjuntos más estudiados de funciones son dos puntos. Dominio, imagen. Estos dos sí los vimos. Después tenemos conjunto de ceros o raíces. Después tenemos conjunto de positividad. Bueno, si hay de positividad, va a haber de negatividad. Después tenemos conjunto de crecimiento. Y si hay de crecimiento, va a haber también de, que sospechan, de decrecimiento, ¿no? Ahí va. Acá tenemos los 7, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Bueno. ¿Qué será el conjunto de ceros o raíces, por ejemplo? Nosotros ya habíamos hablado de dominio e imagen. El de ceros o raíces está formado por es el conjunto de entradas cuya salida es nula o cero. ¿Sí? Eso es lo que significa el conjunto de ceros o raíces. O sea que si les dan una bolsita y les dicen, adentro de esta bolsa tenés todos los números que si los metes en la función las transforma en cero, eso es el conjunto de ceros o raíces, ¿sí? Y después tenemos estos otros, ¿sí? El conjunto de positividad y el de negatividad. Voy a definir solo el de positividad. El de negatividad es análogo, pero solo cambia una pequeña cosa en la definición. El de positividad es el conjunto de todas las entradas cuya salida es positiva. Ven que la definición no es muy rara, pero sí son varios conjuntos. De la misma forma, el de negatividad va a ser, bueno, en vez de que sea salida positiva, sea salida negativa. Y el que sí es por ahí un poco más raro de hablar del conjunto es el conjunto de o crecimiento o decrecimiento. Y para ver estos, les propongo que miremos el siguiente ejemplo que voy a poner acá. ¿Sí? Y con esto sí creo que concluiríamos por hoy, a no ser que tengan alguna duda o consulta. Pero imagínense que yo tengo la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo y la temperatura hace algo así. Y tengo registro hasta acá. Esperen, lo voy a hacer un poco mejor. Voy a hacerlo así. Ahí. Bien. Este sería la hora 24. Esta sería la hora 0. Sobre el eje horizontal tendríamos tiempo. Sobre el eje vertical tendríamos grados Celsius. ¿Sí? Eje Y, eje X, si quieren. Sobre el eje vertical tenemos representada la temperatura. Sobre el eje horizontal vamos a tener los instantes de tiempo. El instante de tiempo 12 estaría, imagínense, acá en el medio. Y vamos a decir que la temperatura que se alcanzó acá va a ser de -3. La temperatura inicial, en el cual iniciamos el registro, acá,
coincide con la final y va a ser de 17 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, conjunto de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, asociándolo a temperatura, creo que queda un poco más claro cuando hablamos de que algo crezca o no crezca, ¿no? ¿Qué quieren que significa? Que les pregunte, bueno, ¿en qué momento fue que la temperatura creció? ¿Qué me dirían ustedes? Bueno, de tal hora a tal hora, ¿no? Entre este rango de horas fue creciendo la temperatura. Y si observan ese dibujo que tenemos acá, ¿sí? Este sería nuestro gráfico de la función. Que nos dice cómo evoluciona la temperatura a lo largo del día, ¿no? Tenemos 24 horas. Bueno, ¿cuándo creen que fue que bajó la temperatura? ¿De qué momento a qué momento? Si ven ese dibujo. Fíjense, en la hora, vamos a decir, si acá está la 12, acá estaría la hora 6, acá estaría la hora 18, y acá estaría la hora 24. En la hora 6, ¿qué temperatura hizo? Bueno, para saber en la entrada 6 qué salida tengo, ¿qué hago? Me fijo, me paro en la columna del 6. ¿Y dónde tengo un punto marcado? Y acá, ¿no? Sobre la curva. Esta curva no es otra cosa que infinitos puntos, todos uno muy cerca del otro. Entonces, ¿a qué altura está ubicado este punto? A esta altura de acá. Imagínense, le voy a dar un número, va a ser 5. Entonces lo que me diría es que a la hora 6 tuve una temperatura de 5 Celsius. ¿Es más grande o es más chica que la temperatura al inicio? ¿La temperatura a la hora 0 cuál fue? Este punto de acá. ¿Y a qué altura está ese punto? A la altura justo, bueno, 17 que había quedado escrito en el chat, ¿no? Entonces, pasaron 6 horas, la temperatura, ¿qué ocurrió? ¿Subió o bajó? ¿Cómo está yendo, gente? Estoy yendo en esta dirección, ¿no? Incluso se podrían ayudar con la pinta que tiene la curva. ¿Estamos en picada o estamos subiendo ahí? Picada, me pone Charlie, bajó, me dice Belén. Claro, ¿no? Lo pueden apreciar así. Este punto, recuerden que ¿qué nos decía? Este punto me dice que a la hora 0, ¿sí? A la hora 0 tengo ¿qué altura? La altura 17 o la temperatura 17 Celsius. Este punto me dice que a la hora 6 tengo la salida 5. Bueno, bajó respecto a antes, ¿no? Primero tenía 17, ahora tengo 5. Bueno, ¿hasta cuándo es que baja la temperatura? ¿Hasta qué hora baja? Sigue bajando, ¿no? Vemos que está comportándose así, es como una montaña rusa que va en picada. Bueno, pero en algún momento llega al punto más bajo, ¿no? Y después remonta. Entonces, ¿a qué hora fue que llegó al punto más bajo de temperatura? Donde ya dejó de crecer y empezó a crecer. Belén propone el 12, ¿no? Si ustedes observan el 12, parece que acá, a partir de ese punto de instante de tiempo, si vamos de ahí en adelante, la temperatura empezó a crecer. ¿Sí? Siguió creciendo hasta llegar de nuevo al 17. Entonces lo que decimos acá es que el conjunto de crecimiento es el intervalo de tiempo, dos puntos, y para hablar de un intervalo de tiempo, donde decimos es desde acá hasta acá, vamos a decir, bueno, desde la hora 0 hasta la hora 12 decreció.
Yo quería saber cuándo fue que creció. Bueno, empezó a crecer a partir de la hora 12, ¿no? Ahí es cuando vuelve a subir la montaña. La montaña, le digo, a la curva. Eh, Decimos que es el intervalo 12, punto y coma, 24. Creció en este intervalo de tiempo. Decimos dónde empieza y dónde termina. Fíjense que es parecido la escritura, tristemente, ¿a qué? A las coordenadas. Pero no confundir, ¿sí? Si les dicen intervalo y esta escritura, significa desde un instante a otro, ¿sí? Ese rango de, en este caso, tiempo. Y de forma similar, lo que tenemos es que el conjunto de decrecimiento es el intervalo de tiempo ahora de 0 a 12, ¿no? Como bien habían mencionado. Este es el conjunto que más suele marear a la hora de hablar de él, ¿sí? El conjunto de o crecimiento o decrecimiento. Pero recuerden este ejemplo de la temperatura. Ustedes me dirían en qué rango de tiempo o en qué intervalo de tiempo estaría o subiendo o bajando la temperatura. Entonces lo que hablarían en el conjunto en sí son un rango de valores sobre el eje horizontal. Un rango de tiempo, ¿sí? Y con esto, si bien fuimos un poquito apurados, cubrimos la totalidad de lo que se ve de funciones, ¿sí? Sé que fue mucha información, espero haberlos no abrumado mucho, pero si tienen alguna duda, por favor, los escucho, de lo que sea, ¿eh? Y si no, concluimos por hoy. Los escucho, ¿eh? Si tienen alguna duda, consulten. Si tienen algo anotado en la carpeta que les quedó o lo que fuera, y si no, bueno, por ahí sí concluiríamos. No sé si a Mailén, que también estaba preocupada con estas unidades, bueno, Charlie dice, anoté todo, a mí me quedó todo claro. Bueno, menos mal, porque vieron, ante el silencio uno a veces se preocupa. Pero sé que el silencio en las clases de matemática es muy común. Entonces, insisto, yo les invito a detenerme a hablar en cualquier momento, ¿sí? Sé que ya lo vengo diciendo hace varias clases, por ahí uno no se atreve, pero eh, por favor, en cualquier momento, intervención, ningún problema. Eh, de a poco vamos aclarando el panorama de estas últimas unidades, Mailen, ¿no? Que te tenían preocupada estas últimas, que bueno, no habíamos visto. Así que les propongo eso, ¿sí? De acá al o martes o miércoles que viene, continúen avanzando con las unidades, vayan anotándose dudas, preguntas que les surjan de las unidades, de cualquier unidad, y tráiganlas, ¿sí? Si hay algo que nos cierra, por favor, tráiganlo y lo vemos. Y Charlie, espero no haber abrumado con esta primera clase que viniste. No sé si habías estado ya en otra clase con algún otro profe, pero eh, sabés que la clase va a quedar grabada, insisto, la podés revisitar. Te invito también a venir de nuevo el martes o el miércoles si podés, si querés. Así continuamos. No, no hay de qué. Mi primera clase. Ah, bueno. Bueno, espero que haya sido útil. Creo que sí. Al menos para funciones. No sé si habría llegado hasta esta parte, pero eh, es, vieron que no hacía falta hablar de ninguna de las otras unidades para hablar de esta unidad. Así que no, nada que agradecer. Estamos acá para eso, a su disposición, gente. Así que supongo entonces por hoy concluimos. Bueno, nos vemos o el martes o el miércoles. Cuando puedan, quieran. Nos vemos entonces. Que anden bien.